con este cohete que nos hacíamos con un carro lleno de agua, con un recipiente lleno de agua sobre ruedas, en un suelo horizontal, sin rozamientos de ningún tipo, bajo la acción de la gravedad para que salga el agua por un agujero. Entonces teníamos 1 metro cúbico en ese depósito. Inicialmente pues tiene forma de cubo, 1 metro por 1 metro por 1 metro. ¿De acuerdo? Y le hacíamos un agujero justo en el nivel más bajo, en la pared lateral, y queríamos pues ver cómo simular el movimiento, ver dónde se encuentra en cada instante de tiempo, y quizás contestar pues a lo que os había dicho la semana pasada, justo cuando está a la mitad, qué velocidad tiene, en qué posición se encuentra. Los datos están aquí en la pantalla. La masa del recipiente hemos puesto 1 kilogramo muy ligero, y el agua pues densidad específica 1, consideramos 1000 kilos tenemos ahí, y el agujero que hacemos pues es pequeñito frente a la superficie aquí del agua, 5 centímetros cuadrados, o sea, si tenemos 1 metro cuadrado, 5 centímetros cuadrados. Y nada, parte del reposo, y ya está, eso es lo que tenemos. Entonces tenemos que, lo que os decía ayer, me dicen simular el movimiento, o sea que necesito encontrar el movimiento. Sí, y luego la resolvemos con el ordenador, y si es posible hacerlo a mano, pues a lo mejor. Entonces necesitamos, y es la ecuación del, ¿no? Voy a poner que a veces se dice estos sistemas de masa, sistemas de masa variable, que os suene también, ¿no? Claro, si solo nos centramos en lo que hay dentro del carrito, dentro de nuestro cohete, pues evidentemente la masa está variando, no del todo el sistema, porque también para llegar a esta ecuación considerábamos naturalmente todo el sistema. Cuando expulsábamos material, el fluido, eso también era parte de nuestro sistema. Bueno, en ese caso, cuando hacíamos esto, pues llegábamos a que la masa, vamos a poner en este caso la masa del, bueno, la masa de nuestro cohete, entre paréntesis, de nuestro carrito, por cómo cambia la velocidad del cohete, del cuerpo del cohete, con el tiempo pues venía dado por la velocidad relativa de expulsión, el fluido, el gas, con respecto al cohete, por cómo era el ritmo al que estábamos expulsando. Pues si ponemos aquí la masa expulsada, teníamos esto. Y naturalmente había una relación que esta masa de gas expulsada pues era igual a cómo cambiaba la masa del cohete, con signo menos, claro. Es decir, que podíamos poner ya aquí, simplemente, ya directamente aquí. Esta es nuestra ecuación de movimiento. Que cuando veíamos el caso sencillo, veíamos que esto en los cohetes, en los motores estos de los cohetes, pues es una velocidad fija, y lo único, bueno, podemos regular a qué ritmo expulsamos masa. Bueno, en nuestro problema, en el del carrito, o sea que aquí es el cohete, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues tenemos aquí, vamos a ponerlo en rojo, las dependencias temporales, por supuesto esto, aquí tenemos el tiempo, pero aquí también tenemos el tiempo. Entonces necesitamos, uno ve esto y dice, bueno, pues vamos a ver, primero, necesitamos más ecuaciones porque aquí hay incógnitas.
con una ecuación, tenemos como incógnitas naturalmente la velocidad del cohete. Bueno, esta la podemos intercambiar si es un movimiento en una dimensión. Entonces, da igual hablar de la velocidad o de la posición, una nos lleva a la otra. ¿De acuerdo? Eso depende de cómo queremos escribir la ecuación, si no sería la derivada segunda aquí. Tenemos esta, tenemos U relativo, depende del tiempo, y tenemos naturalmente la masa del cohete. O sea que uno ve esto, con una ecuación no podemos. Pues vamos a ver, por ejemplo, primero cómo puede ser, de dónde obtenemos la velocidad, cómo podemos obtener la velocidad, la velocidad relativa. Entonces, para eso os había dicho que considerábamos el agua, eso no está puesto en la pantalla que mostré antes, pero lo dije de palabra, ¿no? Que era un fluido ideal, incompresible, es decir, que podíamos utilizar la ecuación de Bernoulli de la manera tan sencilla como llegamos, que P más ρ G más 1/2 ρ, es constante, todo dentro del fluido, la presión, el término debido a la gravedad, y es la altura, y tenemos esto, es decir, que podemos relacionar en nuestro problema, por ejemplo, dos puntos, podemos relacionar un punto en la superficie que está al aire en la superficie con un punto en la salida, en el agujero. Entonces tendríamos, ¿no? Si pongo aquí y denoto, por ejemplo, 1 a la salida, este es por aquí, punto 1, y este es un punto 2, pues entonces tendríamos aquí que y 1 más 1/2, tendríamos el eje Y, en algún sitio, el eje X, 1/2 de ρ V1 al cuadrado, eso 2 más ρg I2 más 1/2 de ρ V2 al cuadrado. Y ahora, pues lo que os comentaba, si esto está al aire, la presión atmosférica es la misma en los dos puntos, la diferencia de altura hace que la presión prácticamente no varíe. Esto es la presión atmosférica, esta es la presión atmosférica, es decir que entre esos dos puntos lo que tendremos pues será, si pasamos I1 para acá, entonces tendremos 1/2 de ρ V1 al cuadrado menos V2 al cuadrado igual a ρg, el ρ se nos va a ir, I2 menos I1, esto es naturalmente I2 menos I1, lo podemos denotar como h, la altura a la cual se encuentra la superficie respecto al agujero, ¿no? Es decir, que podemos poner aquí, bueno, ρ y ρ se nos va, pasa el 2, es decir, que V1 al cuadrado menos V2 al cuadrado igual a 2GH. Entonces aquí tenemos esta relación. Podríamos trabajar, luego al final trabajo con esa, pero os dije, bueno, vamos a hacer vamos a aplicar una aproximación que es una aproximación hidrostática, es decir, que el movimiento vertical es despreciable frente al de salida. Esto simplemente que V2 es mucho menor que V1, y eso es cierto cuando naturalmente se cumple que el área aquí, ¿no? En la superficie, el área de la superficie del agua es mucho mayor que el área de aquí en el agujero de salida. Luego lo vemos, o podemos verlo ahora mismo, porque eso es así, o ponerlo, qué relación tendríamos. Como es incompresible, ¿no? Lo que está bajando está siendo expulsado, es decir, que tendríamos aquí la relación siguiente, A2 por V2, A1 por V1.
Entonces tendríamos, por ejemplo, pues, si V2 igual a A1 dividido por A2 por V1, si A1 es mucho menor que A2, pues entonces podemos despreciarlo, eso es lo que quiero decir. De tal manera que entonces, haciendo esa suposición, tendríamos la ecuación siguiente, que V1 al cuadrado es 2GH, que es lo que correspondería, como muchas veces se dice en esto, es la misma velocidad que tendría un cuerpo que dejas caer libremente desde una altura h. Eso es lo que nos está expresando, ¿no? O sea, que si vosotros cogéis una bolita y la dejáis caer desde el reposo, desde ese punto, pues alcanzaría una velocidad que es esta misma. Bien, o sea que tenemos aquí una... Y ahora decimos, y esta, porque nosotros buscábamos el U relativo. Esta es la velocidad relativa, la de expulsión. V1 es la velocidad relativa de expulsión. Es decir, que podemos expresar aquí la raíz cuadrada de 2GH. O sea que tendríamos aquí otra ecuación, aunque claro, uno dice, jo, lo comido por lo servido, porque si teníamos como incógnita U relativo, ahora hemos introducido otra nueva. Hemos introducido aquí como nueva incógnita pues h en el tiempo, ¿no? No. Pero precisamente lo que hemos puesto, como lo acabo casi de poner ahí, cómo será la velocidad en el... Ahora, fijaos, estoy despreciando con esa expresión que he puesto anteriormente la velocidad de 2 con respecto a 1. Una cosa es despreciarlo frente a algo más grande y otra cosa es decir que es exactamente 0. ¿Cómo será la velocidad de 2 expresado como h? Pues cuidado, fijaos que la velocidad de 2 estoy considerando como positivo. Si yo pongo v2 igual a la derivada de h con respecto al tiempo, lo estoy haciendo mal, porque h disminuye, eso es negativo. Eso quiere decir que... ¿Entendéis? ¿Y qué es lo que habíamos puesto en la velocidad de 2 respecto a 1? A1 por v1 igual a A2 por V2, es decir que V2 igual a 1 dividido por A2 por V1, que es la velocidad relativa. Es decir, que tendremos como ecuación que la derivada de h con respecto al tiempo va a ser menos A1, A2 por V1, que es U relativo. ¿No? Bueno, nos falta una... O sea, que ya tengo... Bueno, o sea, que ya vamos, pero todavía me queda una incógnita ahí. Fijaos que he introducido entonces aquí h, pero he añadido una ecuación más. Es decir, que si yo llevo el contaje ahora tendría 4, tengo 3 ecuaciones. ¿De acuerdo? Me falta una, naturalmente me falta... que exprese qué ocurre con la masa de agua que queda dentro del depósito. A lo largo del tiempo. Y es eso tan... O sea, lo primero que... Lo voy a poner de dos maneras, pero la primera...
Fijaos que estábamos haciendo la suposición aquí, lo primero que os dije, primero probad considerando que la superficie del agua permanece horizontal, lo cual no es cierto, pero bueno, como primera aproximación, y luego corregimos eso, si es la cosa de decir, luego a ver qué tendrías que hacer para... Y uno dice, pues esto es h, esto es 1 por... esto es h, no a, esto es h, y esta es la... Estoy diciendo, el punto 2, pues el área de 2, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos para la masa? Tendríamos que la masa, en función del tiempo, que no se me olvide, la masa del carrito, 1, por si no se me va a olvidar. ¿Y qué tendríamos aquí? Pues tendríamos ρ, la densidad, por el volumen, y el volumen será, pues, h, si queréis pongo primero el A2, por h. Esto es lo que está pidiendo lo más sencillo, ¿no? ¿O no? Digo yo, vamos, no sé. Bueno, ya tenemos 4. Entonces las escribimos. ¿Alguna duda respecto a que podemos, si queréis, poner como resumen? Me las vais... Bueno, si no las miro ya aquí. Resumen de las ecuaciones, ¿no? Que teníamos la primera. Que teníamos en la u relativa. Teníamos la raíz cuadrada de 2ch. En la 3 que teníamos la derivada de h con respecto al tiempo. Era menos a1 dividido por a2 por u relativo, ¿no? Creo, era 1 arriba y 2 abajo, efectivamente. Y la 4, pues teníamos ahí para la masa igual a 1 más ρ más 2 por h. Aquí uno puede llegar solo a una, sustituyendo cosas, empezando a sustituir, podemos llegar efectivamente a una ecuación, a una única ecuación del movimiento, y no es muy tampoco, vamos, es fácil, ¿eh? Pero yo no tengo ninguna necesidad de estar haciendo más cuentas, sino simplemente escribirlo y con cuidado, pensar un momento aquí que tengo ecuaciones, tengo ecuaciones en las que me aparecen derivadas. Si queréis pongo ya para la posición, aquí en vez de poner esto, como incógnitas, tenemos aquí x, la posición, tenemos la velocidad relativa, tenemos h y tenemos n. Entonces yo miro en estas ecuaciones y veo que hay ecuaciones diferenciales. X me aparece hasta el segundo orden en la derivada, es decir, que necesito, por supuesto, condiciones. Se puede ver desde el punto de vista matemático o se puede ver naturalmente pensando un poco, diciendo, pues evidentemente no es lo mismo que tenga una velocidad inicial que no la tenga, ¿no? Eso está claro. Y tendrás que decir a partir de qué punto estás midiendo las distancias. Pues en x, evidentemente, lo que necesitamos es x en 0, que podemos poner 0 desde la posición, y x punto en 0, la derivada primera, que he dicho parte del reposo. Desde el origen de coordenadas y parte del reposo. ¿Y qué más tenemos por aquí? Tenemos h. Fijaos que me aparece h en 0, me aparece hasta la primera derivada.
Y eso, pues, claramente tiene que ser 1 metro. Y ahora, fijaos, uno está tentado de decir, pero te aparece también la primera derivada en m. Bueno, ahí puedo hacer dos cosas diferentes. En este caso me he fijado primero en h, que es lo más, bueno, lo más lógico, tampoco es lo más lógico, es igual. Y uno dice, pero también necesitas una en m. Está uno tentado de poner m en 0, ¿no? Igual a los 1001. ¿Pero es necesario? No, porque están entrelazadas las dos condiciones. Fijaos que si yo pongo la condición inicial en h, viene ya implícitamente la condición inicial en m, es decir, que no es necesaria. De hecho, hay que tener cuidado porque si pones dos condiciones iniciales que no concuerdan, entonces les salta chispas, te da un aviso. ¿De acuerdo? Pero con una... O podríamos, por supuesto, poner m y dejar h. En vez de esto, podríamos haber utilizado m de 0. Pues, evidentemente, si uno pone eso con ρ igual a 1000, ya está. Vamos al ordenador, ¿no? Entonces hay escribo ahí parámetros, la gravedad 9,8, ρ 1000 kilogramos por metro cúbico, el área 1 era 5 centímetros cuadrados, todo en el sistema internacional, 5 por 10 elevado a menos 4 metros cuadrados. El área en 2, 1 metro cuadrado, tiempo de integración, ahí ya probé varios, ¿de acuerdo? 1000. Uno prueba y va viendo a ver si se queda corto, ¿en qué sentido se queda corto? Es decir, ¿se ha vaciado mucho, no se ha vaciado mucho? Entonces con 1000 ya cubría todo. Y ahora vamos a fijarnos en esto. Luego le doy nombre. Esos son, primero vamos a ponernos aquí las ecuaciones, ¿no? Olvidaos un momento del evento ahí, qué es lo que frena la integración. Entonces la primera, tengo que decir en todas las ecuaciones dónde está, si son funciones o no son funciones. En este caso, ¿no? M de t por x' de t, punto, ¿no? Menos u relativo de t, m' punto de t, u relativo lo que habéis visto, h punto, menos a1 dividido por a2, m, 1 más o ρ a 2, h más 1, condiciones iniciales, x0, y ya está. Ya está. Y ahora pues le digo, hombre, cuando llegues justo casi en el momento en que te vas a vaciar, ahí puedo poner la mitad, por ejemplo, si quiero obtener el tiempo puedo añadir luego lo cambio, un evento para que me dé justo cuando llega a la mitad. Bueno, cuando llegue justo que no te quede prácticamente nada, y eso tiene porque si le pongo 1, es que la tendencia es, ahí ya la precisión, está integrando numéricamente, ahí te va a decir, ya no llego más allá. O sea, va lentamente, claro, estas ecuaciones dicen que no llega a vaciarse jamás. Siempre quedará, para la máquina siempre queda algo de agua, algo, muy poquito, por eso al final las cantidades rompen la precisión en el cálculo, por así decirlo, y él te avisa, dice, ya no puedo ir más allá. Un poco antes de 1000. Por eso, para que no os asustéis con ningún aviso en rojo, pongo 2 y no 1. Porque 1 significaría que se ha vaciado del todo. ¿Entendéis? Vale, entonces le digo que me dé ese tiempo, pare la integración, cuáles son las cosas que quiero sacar. Podía poner únicamente x o lo que me diese la gana, pero pongo todas, x, urrel, hm, y le doy nombre a cada una de las cosas, como veis. Así puedo extraerlo. Podía ponerle un nombre a todo, pero entonces tendría que decir la posición 1, la posición 2. Yo creo que es más lógico si lo veis así. Bueno, otra vez ejecuta. Plot. Ahí tenemos. Sin poner nombres a los ejes, habría que poner. Entonces al tiempo y aquí la posición. Ahí está. Ya estaría hecho. Eso, digamos, es lo que yo creo que
Yo veo eso y ya me pongo muy contento. Por lo menos un intento de expresar las ecuaciones. Comentarios sobre eso. No sé. A vosotros me decís, Miguel, yo es que no sé muy bien, tengo esta ecuación, quiero escribirla, pero no sé muy bien. Ahí es donde estoy yo pendiente, si estáis viendo, creo, ¿no? Estoy muy pendiente de eso, de decir, cuando quiere alguien escribir algo, pero cuando no hay nada. El problema es cuando uno no sabe lo que tiene que escribir. No cómo, sino no sabes bien qué es lo que quieres hacer. Y ya está. Ahora pues, podemos obtener, yo qué sé, aquí en vez de poner el evento, frena, el tiempo de integración, lo estáis viendo aquí, 875 aproximadamente segundos. ...874. Eso se puede cambiar, claro, si cambiamos aquí el parámetro a 1, lo hacemos el agujero más grande, pues acorde a eso se acorta el tiempo de... Podríamos ponerle aquí otro... Podríamos... O sea, ahora uno dice, justo cuando llega a la mitad. ¿No? Pues una opción sería, ¿no? HS... Voy a empezar pues, por algún sitio. Aquí sí, fijaos, sí. ¿Veis? Esto es lo que ocurre con el... Acabo de cambiar simplemente y ahora esta es la... Por eso no quería darle nombres, lo único al eje horizontal le podía haber dado. Sí. ¿Lo que se hace es el agujero más grande se vacía antes? Sí, claro. Supuestamente no debería, Entonces, porque el caudal se mantiene constante. Entonces, es decir, si aumentas el agujero, lo que va a hacer es la velocidad de salida disminuir, pero el caudal que sale debería ser el mismo. Por tanto, la cantidad de agua que sale con respecto al tiempo debería ser la misma. 10 veces. Mira, piensa las ecuaciones, primero míralas otra vez. Lo único que te pido antes de contestar a esa pregunta. Las miras tranquilamente un momento y luego, como tenemos otra vez clase, pero primero míralas un poco, ¿vale? Y luego lo volvemos a discutir. Y así no estamos ahí. Fijaos, la forma en sí no cambia 10 veces. Ahora no es 5, sino 50 centímetros cuadrados. Y ahí hay que tener cuidado con la aproximación que estoy haciendo, pero bueno, en principio, si sigo haciendo las mismas cosas, lo único que está cambiando, como veis, es que se ha cortado aquí. ¿Habéis visto? Se ha reducido en un 0 el tiempo, en vez de 880, pero todo lo demás sigue igual. O sea que eso, lo bonito de esto es que uno dice antes de, ¿es eso así? Si las ecuaciones están bien, se está vaciando antes, claramente. Estaba diciendo, podíamos encontrar, ante esto, pues decir, cuando llega a 0,5, empecemos en 20. $264 segundos. Y ahí uno dice, bueno, pues puedo cogerme esto, copiar y ver qué distancia, qué velocidad tiene. T mitad. Sustituye. Queda más bonito. Tiene esa velocidad en metros por segundo. Y ha recorrido 342 metros. Ahora ya una vez que tiene eso es paso detrás de otro, sí. Sustituye. Pero claro, es un poco... Si no, ¿qué opción tienes? Copias y pegas el número, que a mí me parece genial. ¿De acuerdo? Ante eso, por supuesto, estoy yo detrás, o bien, pues uno hace
eso que queda muy bien. No es el momento tampoco de inventar nada más. Pero bueno, yo lo estoy escribiendo. O, queda mejor, de más maneras, podría incluso... HS... A ver si sale. Esto no lo probé. Le digo a la máquina, búscame la función inversa. Si tengo h en función de t, le digo, yo no quiero saber nada. Hazlo tú si puedes. Dime cómo está en función de h, es decir, darle la vuelta al calcetín. ¿No? Y ya está. Es decir, que ahora a partir de este momento también tengo, a partir de este momento te podría decir cómo es la velocidad cuando ha recorrido, perdón, cuando h, no sé, qué velocidad o qué distancia ha recorrido cuando se encuentra a 0,75, la altura. ¿Qué posición? XS. 71 metros. ¿No? Bonito, ¿no? O... Bueno, ahí... Sí, es... ¿Ya está? Aquí. Pero bueno, sinceramente, a pesar de que esto resulta útil, fijaos, no tengo ni que el fine run ni nada de eso, ya lo tengo todo, es un, ¿no? Queda más elegante, ¿o no? Pero sí, me sigue gustando más poniendo un... Si a mí lo que me piden es pues una cosa como 0,5, la masa, ¿cuánto me quedaría? 501, ¿no? Parece la marca del coñac. Y aquí puedo quitar. Ya sé que no va a haber ningún evento más, ¿no? Cuanto desciende, pero cuando hay oscilaciones y eso tengo que tener cuidado. Si quiero la primera, podría decirle con eso encuentra la primera y quita ese evento. Es decir, que la siguiente, en el momento siguiente ya ese evento no lo está buscando. Pero bueno, en este caso es... ¿Entendéis? No es necesario. Yo diría que no está mal trabajar con el ordenador. Sí. ¿Los eventos se hacen por orden? No. Como si los pones al principio y salteados, no. Hombre, vamos... o sea, él está buscando... Ahí, bueno, tu pregunta hay que tener un poco de cuidado. Si le doy, por ejemplo, el mismo nombre a los dos números, entonces ahí hay un orden temporal como va haciendo los eventos. Eso es cierto. ¿De acuerdo? De hecho, se puede, si miráis, es muy bonito, si miráis podéis poner ahí varios sucesos, ¿no? Que él busque si pasa esto, o esto, o esto, o esto, o si pasa esto, y esto, y esto, y esto. O sea, condiciones lógicas a informática, esas cosas, ¿no? Una u otra, o varias a la vez, pues entonces haz esto, o haz... O sea, hay muchas combinaciones ya más complicadas, pero no es el momento de complicarse la vida con eso. Pero que es útil, os lo puedo asegurar. Se le puede decir que cambie el sentido, puedes hacer muchas cosas. Hasta aquí es, digamos,
Ya ha habido un momento, a partir de ese momento ya es todo juguetear. O sea, que yo no pedía nada más que esto un poco. Las ecuaciones, y bueno, pues ya estaría yo pendiente para las condiciones iniciales. Antes dije, hace un momento dije, pero podríamos haber escrito una de las ecuaciones. ¿Cuál tenía por aquí? Ah, sí, la de la masa. La de la masa, que hubo gente que lo buscaba de esa manera. Esta. No intercambiarla y decir, bueno, ¿cómo está cambiando? En vez de pensar directamente en eso, que yo creo que es lo más sencillo, pero también uno cuando está centrado a veces, ¿no?, ve cosas que tiene delante, que están más sencillas delante, pero no las ve porque está pensando en otra cosa. No pasa nada. Yo también. De hecho, puse primero la 2, la que estáis viendo ahora, antes que la 1. Y dije, vaya chorrada, si es que qué tontería. ¿Esto qué tendríamos? Bueno, pues es cómo está cambiando la masa dentro del carrito, es decir, que tendrá que ser igual, con signo cambiado, a la masa que está saliendo por el otro lado, el caudal, es decir, que tendremos ρ con el signo menos, ρ A1 por la velocidad en 1. O sea, la velocidad relativa. Esta y esta, aunque parezca que son diferentes, son la misma. Porque si cogéis U relativo, ponéis todo, queda lo mismo. Entonces, ahí tenéis nuestra ecuación, sale todo lo mismo. Creedme que sale todo igual, es lo mismo, es la misma ecuación. Lo único aquí, como diferencia, eso sí, si pongo aquí esta ecuación en la cual me aparece la derivada de la masa, y ahora, fijaos que entonces la masa inicial tendría que integrarlo eso, es decir, que le tengo que dar una condición inicial en la masa inicial, 1001. Ya está. ¿De acuerdo? Bueno, este problema tiene solución algebraica. Si uno coge y sustituye todo lo que tenéis, es decir, por desgracia creo que no me borré las ecuaciones. Qué bien, por una vez no soy tan... Fijaos que si pongo, podía haber puesto otra quinta. Si pongo en función de v, podía haber puesto... ¿De acuerdo? O sea que uno puede poner... Y aquí uno dice, bueno, pues lo primero que tendríamos que estar haciendo por aquí es ir metiendo aquí esto para allá, ¿no? Tendríamos aquí, fijaos, la derivada de m con respecto a t, que tendría aquí, sustituyo u relativo aquí, lo meto para allá, y la masa la meto para acá. ¿De acuerdo? Todo eso. Y ahora, o sea, estoy sustituyendo cosas para que me quede una ecuación, pero me quedaría ahí, si os dais cuenta, me quedaría v en la ecuación, v, t y h. ¿De acuerdo? Si yo quito esto, me quedaría como única ecuación v y h. Me aparece v, h, diferencial de v y diferencial de h. Entonces tendría una ecuación que es esta. La derivada de v con respecto a h, ahí ya hago, podría ponerlo como integral o como ecuación diferencial. La derivada de v con respecto a h es igual a menos 2gh elevado a 1 medio dividido por ρ a 2h más 1, y como condición inicial, cuidado que no es en el tiempo, lo que me sale de ahí es la velocidad en función de la altura. Entonces, si le digo la velocidad cuando h es 1 es 0, pues dime v de h, y aquí, si os estáis dando cuenta,
Estoy buscando la solución exacta, no he puesto la n, sino la solución exacta. Dame v de h, función de h, ¿no veis? Ya no pongo límites de... o sea, los límites de integración está aquí, pero no le digo integra entre... y todo este tocho. Los números son porque, claro, ahí hay g, rho, a2, todo tienen números. Si no, uno puede cogerlo y ahí sí podéis utilizar letras. Ahí no tiene por qué haber números. Pueden ser letras y os hace la integral. Lo que pasa es que, bueno, a veces sale muy complicado, se le puede decir explícitamente si ciertas letras son números reales y son positivos, y entonces todavía te lo simplifica más. O sea que eso trabaja bastante bien en eso también, ¿no? Claro, pero yo tengo la velocidad en función de h, pero si yo quiero la velocidad en función de t, no me queda más remedio que una ecuación de h en función de t, pero claro, la función de h, función de t era la que teníamos ahí. Le digo, la derivada de h con respecto a t, con h en t igual a 0, 1, plaf, y ya tengo v-test, h-test, esta en función de h y h en función del tiempo. Fijaos para comparar, natural. Aquí la solución numérica anterior, la que hice con la solución exacta de lo que acaba de integrar. Y están aquí, he puesto punteado, en azul es la primera y punteada en naranja la segunda para que se vea, porque si no solo se ve en naranja, como están montadas una sobre la otra. Más, porque nos habíamos preguntado aquí una primera perdón, una primera corrección. Que no se me pase, ¿no? Una primera corrección que tenemos por aquí, pues por ejemplo en la velocidad relativa ya no despreciar ¿no? Cuando teníamos aquí A2 por V2 y teníamos V1 al cuadrado menos V2 al cuadrado. Teníamos esto, ¿no? Si yo pongo V2, A1, A2, V1, lo meto todo esto aquí, pues entonces me quedará V1 al cuadrado por 1 menos A1 al cuadrado dividido por A2 al cuadrado, 2GH, es decir que en este caso V1, uy, perdón, 2GH, perdón, sin la raíz cuadrada que estoy yo con el cuadrado. Tendríamos entonces V1 igual al cuadrado 2GH dividido por 1 menos cuadrado, A2 al cuadrado, es decir, todo este tocho. 2G, a ver si no metí la pata, no metí la pata. Aquí tenéis modificado la velocidad relativa con ese término. Pero vamos, la diferencia es, con los 5 centímetros cuadrados, es inapreciable. Pero bueno, después de hacerlo, ahí uno puede jugar y cambiar entonces el agujero de salida para ver si eso cambia mucho. Ahí ya empiezas a ver un poco de diferencias. Estuve jugando un rato, pero probad vosotros, luego subo el archivo y podéis jugar con él si queréis. ¿Qué más? Ah, sí, otra, la corrección de que, claro, ahora se inclina la superficie. Entonces, ahora introducir, ¿cómo podemos introducir? De alguna manera, el efecto de que la superficie del agua se inclina al estar acelerándose, al acelerarse el carrito. Ya os dije con la suposición esa de nada de oscilaciones, es
Es decir, ahora esto es equivalente a pensar que tú tienes problema, tienes un carrito que está acelerándose con una aceleración constante, horizontal, uniforme. Que esto no es así, eso ya lo sé. Eso es lo que hace que entonces haya oscilaciones. Pero cuando estoy diciendo, podéis olvidar, es decir, bueno, para mí en un instante es como si se estuviese moviendo todo con aceleración. Entonces, ¿cómo sería la situación? Uno dice, pues yo creo que se va a inclinar así. Y la analogía es el problema con el problema que vimos de rotación, cuando teníamos un paraboloide de revolución en la superficie del agua. Entonces ahora uno dice, es muy fácil. Si uno piensa en esto, ahora la forma más fácil, si yo me monto aquí en el carrito, o sea que ya no estoy aquí, hay varias formas equivalentes de llegar al mismo resultado, pero yo creo que la más agradable quizás sea esa, lo mismo que cuando hice en la analogía de la rotación, que entonces yo decía, me monto dentro del cacharro, y giro con él, entonces tenía que añadir la fuerza ficticia, que era la fuerza centrífuga. Entonces, si logro hacer lo mismo, pues a ver a lo que llego. Entonces este era inercial, pero este es no inercial. Es decir, es un sistema de referencia acelerado. Cuando se dice que es acelerado, es porque es acelerado respecto a uno inercial. ¿De acuerdo? Es decir, que en ese no son válidas las leyes de Newton. Suma de fuerzas reales igual a masa por aceleración. Tienes que corregirlo con fuerzas ficticias que provienen del movimiento relativo. Es decir, ver cómo es la aceleración. ¿Cómo es la aceleración de un cuerpo en este sistema cualquier cuerpo respecto a este sistema de referencia? Es la aceleración respecto a este sistema, o sea, ¿cómo es la aceleración de algo aquí respecto al inercial? Va a ser la aceleración respecto a este más la aceleración de este respecto a este. ¿Me entendéis? La aceleración de un cuerpo respecto al sistema inercial va a ser la aceleración respecto al no inercial más cómo es vamos a ponerle aquí una sub cero, si queréis, para distinguirlo bien, más la aceleración OA mayúscula, que se vea bien, esto se mueve con una aceleración A, para que se quede más claro, vamos, en la notación. A es la aceleración que tiene el sistema de referencia no inercial respecto al inercial, ¿no? De tal manera que la segunda ley de Newton en el sistema de referencia inercial sería fuerza neta, suma de fuerzas reales, igual a la masa por la aceleración, que será la masa por todo esto. Si yo cojo este término y pasa restando a la izquierda, pues entonces me queda fuerza neta, reales, más, voy a ponerlo porque me gusta poner suma de fuerzas, y es así, suma de vectores. Entonces aquí pongo menos MA. ¿Lo veis? Todavía más fácil que en el caso de la rotación, porque en este caso, esto es cuando tenemos un sistema de referencia acelerado de traslación, como habéis visto. Únicamente hay que añadirle una fuerza, esta es la fuerza, no recibe ningún nombre, fuerza ficticia, fuerza inercial. De hecho, en mecánica de fluidos, en dinámica de fluidos, se habla mucho de, cuando uno dice fuerza igual a masa por aceleración, al término ese de masa por aceleración le dicen, bueno, ¿cuál es el término inercial? En la segunda ley de Newton, en la ecuación de Navier-Stokes, cuando la veamos. Pues no es nada más que decir precisamente eso. Fuerza inercial o pseudofuerza. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos?
Pues lo único que tengo que, tengo que considerar qué está pasando con el agua dentro del depósito. Fijaos que es una situación estática respecto al sistema de referencia no inercial, es decir, que esto va a ser cero en nuestro problema. Entonces tengo que añadir este término. Y este término, fijaos que aquí dentro de las fuerzas reales hay una que es, por supuesto, dentro de estas, que va a ser el peso, mg. Es decir, que yo tendré m y puedo juntar g con a menos a. Y esto indica que yo, digamos, ese término, la fuerza ficticia, la fuerza inercial, la puedo incluir dentro de la gravedad como si fuese una gravedad efectiva, con dos Fs del inglés. ¿De acuerdo? De hecho, si a vosotros os encierro en un ascensor, eso es lo que decía, anda, esos son los experimentos mentales de Einstein. Es decir, que cuando uno dice en la teoría de la relatividad general, no especial, la especial fue primero, la general fue después, 1915. Hay una carrera muy bonita uno de los grandísimos matemáticos del siglo XX. Ahí hacer un ranking, pero a lo mejor el primero, Hilbert. ¿De acuerdo? Matemáticas es fundamental, el David Hilbert. Bueno, pues era matemático. Y históricamente es precioso ver cómo el David Hilbert estaba detrás, pisándole los talones al Einstein. A punto estuvo de ganarle con la teoría de la relatividad general. De hecho, lo que no sé es cómo podía tener tiempo Einstein tanto tiempo para andar detrás de las faldas de las mujeres, porque era bastante mujeriego. ¿De acuerdo? En esos momentos quiero decir que cuando tienes yo, sinceramente, o sea, yo no me puedo poner, ¿cómo es posible que la gente, yo soy incapaz de eso de trabajar en paralelo, no, o sea, decir, tiene esas preocupaciones para mí, yo una cosa detrás de otra, lo digo en broma, ¿eh? Pero es verdad que eran unos años para él también familiares, personales muy, muy movidos, y a mí o sea, decir, cómo esa persona logró en esos momentos de tensión familiar, personal, privada, y de tensión extrema en su trabajo, porque él quería ser el primero, Einstein también, y sabía que Hilbert, porque había, digamos, contactos en su mundo el científico, y sabía que estaba muy, muy detrás, pues en 1915, bueno, se dio una prisa el tío en pocos meses para sacarlo, y es muy famoso en unas charlas en la Universidad de Göttingen, en Alemania, fue el momento, digamos, cumbre de Einstein en lo que se refiere a la relatividad general de lo que estoy hablando ahora. Y uno de sus experimentos era precisamente decir cómo la gravedad, debido a la masa, o sea, la atracción gravitatoria, es indistinguible de un sistema de referencia acelerado. Entonces él hacía los experimentos en el ascensor. En un ascensor sin ventanas. ¿De acuerdo? Es muy bonito, por eso os lo explico, porque es precioso. ¿Por qué la luz se curva por la gravedad? El tío solo tenía el cerebro, y de hecho, matemáticamente, o sea, tuvo varios intentos, porque ahí aparecen tensores en lo de la relatividad general, es decir, es complicada la ecuación para ponerla en su... No es así, digamos, la herramienta matemática no es lo más... ¿no? Y Einstein tenía la cabeza muy bien en la física, era físico, las matemáticas le fallaban un poco, David Hilbert era matemático y le fallaba la física. Pero estuvo a punto, es decir, que podríamos ahora estar hablando de Hilbert, pero por poquísimo, por semanas. O sea, fijaos lo que es hablar de una persona, seguiríamos hablando de Einstein, pero quizás no con esa... ¿Entendéis? Porque uno lo asocia a Einstein. Lo de la curvatura, la luz es curvada por la gravedad. Bueno, pues pensaba en estas cosas. Bueno, primero, si tenéis un ascensor acelerado, hacia arriba, y no tenéis ventanas, es decir, que vosotros nacéis en un ascensor acelerado, y ese ascensor está lejísimos de cualquier planeta, de la atracción gravitatoria, vosotros no podríais saber si estáis en la superficie de un planeta o estáis en una nave que está siendo acelerada. No lo podríais saber jamás.
bueno, ya solo el pensamiento de nacer ahí y no poder salir. Si no tienes ventanas, no puedes tener referencias, no podrías saber. Eso es lo que nos está diciendo. Y luego en lo de la curvatura de la luz, él dice, bueno, si hay aquí luz y le hago un pequeño agujerito aquí a la ventana, entonces, y observo cómo es el movimiento, entonces veríamos cómo la luz, lo que vería la persona que está dentro en cuanto al rayo de luz, sería que su trayectoria no es rectilínea en su sistema de referencia, sino que es ligeramente curvado. Hombre, tan curvado como dependiendo naturalmente de cómo sea la aceleración que tiene ese sistema de referencia. ¿De acuerdo? ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Uno vería, claro, efectivamente va perpendicular, lo estás moviendo, es decir, que los fotones cada vez los verás más cerca del suelo. ¿Lo entendéis? Y ahora el siguiente pensamiento, ¿cómo enlazó? Si la gravedad es indistinguible de un sistema de referencia acelerado y la luz en un sistema de referencia acelerado es curvado, entonces la luz es curvada por la gravedad. Genial. ¿Ya veis? Una cosa tan, ¿no? Luego es meterle mano a poner las ecuaciones como Dios manda, que es difícil. Y ya está. Esto en cuanto a nuestros, lo digo porque toca en ese momento. Bueno, pero nosotros estamos en una cosa más aplicada, pero útil. Es decir, que yo lo que tengo aquí es únicamente... Perdón. Lo único que tengo que hacer en mi problema es intercambiar. Donde tengo la gravedad, poner gravedad efectiva. Yo sé que la superficie del agua es siempre perpendicular, cuando está estático, está perpendicular a la gravedad. Es decir, que entonces tendré en el dibujo correspondiente lo siguiente. ¿Cómo es la gravedad? Real. Y ahora tengo que poner un vector que es, si A va hacia acá, entonces menos A va hacia allá. Muy deformado. Esa es la gravedad efectiva. Y por supuesto entonces, vamos a poner aquí en gris, la superficie del agua sería de esta manera. Porque en todos los puntos la gravedad efectiva es la misma en este problema. Fijaos que en el problema de la rotación la gravedad efectiva, dependiendo de la distancia a la cual te encontrabas del eje, era diferente. Por la fuerza centrífuga depende de la distancia al eje de giro del sistema de referencia. Bueno, si uno tiene esto, claro, esto es mucho más pequeño que esto. Pero bueno, ya por lo pronto, ¿qué primera corrección podríamos hacer en las ecuaciones? ¿Qué teníamos? Es tremendo. Tremendo. No lo vuestro, es que no logro quitarme esto de medio. 2GH. En módulo, la raíz cuadrada de g cuadrado más a al cuadrado. Al cuadrado, ahora viene el momento de decir, ¿y esta a cuánto vale? He dicho, la aproximación es, vamos a considerar la aceleración que tiene en cada instante. Es decir, que esto será la derivada de v con respecto a t o la derivada segunda de x con respecto al tiempo dos veces. Al cuadrado. Puse al cuadrado. Bueno, todo al cuadrado. Es lo único que tengo que corregir, es en el único sitio donde tengo la gravedad en sí. La gravedad no me aparece en ninguna otra ecuación. Claro, es como, fijaos que está apretando
con más fuerza en un planeta en el cual tuviésemos una gravedad mayor. Uno lo integra, pues la diferencia es decir que me puedo olvidar de ese efecto directamente. Este término es, pero después de hacerlo, o sea, uno hace los números, no ha cambiado prácticamente nada. Claro, uno ve cuánto vale esto frente a esto, nada. Pero bueno, si la aceleración fuese muy grande, entonces sí tendría que tener cuidado. Pero habría otro punto donde quizás, y ese es un poco más delicado, a ver, tendríais ahí alguna corrección más que hacer. Yo diría, con esta ya, digamos, es más que de sobra. Es la que yo quería, así un poco que pensases. Cuando os dije en un sistema de referencia giratorio, pues yo buscaba así que fueseis detrás de eso. Pero realmente habría que hacer, si uno quiere buscarme problemas, pues podría decirme algo ahora. ¿Qué podría decirme ahora? O sea, ¿veis? Es el momento de decir, yo quiero ponerte en... Realmente no es toda la corrección que yo haría, teniendo en cuenta esa aproximación, no es que quite, ya veis en la forma de pensar, no es que yo ahora, como me hacéis vosotros, cuando digo vosotros es los alumnos en general, que me hacen mucho decir, no, cambio las condiciones. No, yo no te cambio las condiciones, te estoy diciendo que todo sigue siendo lo mismo, las aproximaciones son iguales. Pero aún así me faltaría por corregir algo con esa suposición. Efectivamente, claro. Con esa deformación que he puesto yo aquí, uno dice, es en el punto de salida justo, ¿no? Entonces sería esta H. ¿Me entendéis? Y eso, bueno, ahora es donde viene, ahí es donde me voy a escaquear un poquitín. Ahí es intentar zafarme, dicho de una forma más fina. Entonces, realmente la inclinación es pequeña, es decir, que esta sería la H correspondiente frente a la H que yo tenía cuando era horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, como este ángulo es muy pequeño, pues entonces desprecio la nueva H, o si queréis poner aquí H' frente a H, pues voy a poner que son... No son iguales, eso lo reconozco, no son iguales. No son iguales. Ahí es donde estoy diciendo, como A es muy pequeño, la inclinación, fijaos que me tendría que fijar ahora cómo es este ángulo que está girando, claro, ¿no? Es como girar lo que tenía aquí en rojo, ¿no? Girarlo, para allá. Pues tendría que buscar un poco ahí con ángulos cuánto vale exactamente. Pero si ya la gravedad efectiva es muy pequeña, ese ángulo es muy pequeño, porque el ángulo viene dado por este ángulo, y claro, si A es pequeño, pues ese ángulo es prácticamente despreciable. ¿De acuerdo? Eso sería la pregunta que me haríais, y la contestación que os doy es, ya no quiero más trabajo, porque ese sí da, no creáis que da un poco de lata. Y nada, eso es lo que hay. No sé si os ha gustado el problema. Es decir, que tiene solución a mano, Y la integral, por cierto, la integral es, o sea, aquí es de las que se pueden preguntar. O sea, dentro de mi criterio de qué tipo de integrales en estos problemas, cuando solo hay papel y boli, qué es lo que les puedes preguntar, entra dentro del margen de lo que podría preguntar. Quizás. Si hubiese draft, solo habría que meterlo en la primera ecuación. No te he entendido. Si hubiese draft, solo habría que meterlo en la primera Ahora es cuando uno dice, pues complico más las cosas, me complico la vida. ¿Dónde lo tendría que meter? Aquí. ¿No? Pues FDRAC. Y eso, pues, ¿cómo lo podríamos poner? Pues bien fácil, como un parámetro, un gamma, por si es proporcional al cuadrado de la velocidad
Hombre, en este caso, como solo se está moviendo en un sentido, podría haber puesto menos gamma x' de t al cuadrado. Pero estrictamente, como se puede, digamos, en un problema tengo que tener cuidado con el signo, sentido de la fuerza, entonces es el módulo, si eso es con respecto al cuadrado de la velocidad, pues tendremos que poner eso, como vimos en su momento, vamos, en una dimensión. Y ya está, liquidado el asunto. Pongo cuánto vale gamma y... Bueno, pues vamos a... Bueno, voy a quitarme esto porque lo quiero guardar sin eso. Vamos a más problemas.